Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenos días. Son las 6:04. Hoy es febrero 14 de febrero 2024. Un día donde la atmósfera comercial se mueve en base a lo que es el día del cariño, la amistad, el amor, etcétera, etcétera. Que hoy, amigas y amigos, así como todos los días amanece, también sea motivo de que amanezcamos con deseos de amorizar, de dar cariño, amor, amistad al mundo y que a usted no lo atrapen con esta aura del consumismo, de la comercialización, incluso de los sentimientos humanos. Para hoy estaba anunciado a través de este espacio de las tertulias mañaneras, desde la Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, desde Guatemala, generando contenidos, abordar el tema de territorios en disputa, territorios en reconstrucción. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque estamos en el arco histórico de 500 años, cuando febrero, marzo transcurrían allá en 1524, años después ya de haber estado dando vueltas por estos lares, los descendientes de lo que sería el mundo ibérico, es decir, los actuales que se llamarían españoles, aunque no todos se llaman españoles, de las Extremaduras, gente empobrecida, gente criminal, dicen, vinieron para sentirse bien con su gobernante, con su rey por estas tierras, iban a la India, se encontraron por este continente y entraron a esta tierra y así inició la invasión, no conquista, invasión de nuestros territorios en Abya Yala. Pero estamos en 24, ¿acaso no fue en 42? Por supuesto que sí, 1500, 1492 llegaron a la española actual Haití, República Dominicana, y en 504, recuerden, llegaron en la segundo viaje, llegaron Cristóbal Colón hacia lo que es Igueras, pero no se animaron a entrar a esta tierra donde es Chiapas, donde es Guatemala, se quedaron más por México, se fueron por el sur buscando oro, lo que les interesaba era el oro, pero como no había oro por aquí, no se animaron a entrar hasta que llegaron ya en 1524, hace 500 años atrás, subieron por lo que sería costa sur, ¿no? Siguiendo el río Samalá. Hubo la primera batalla o la primera guerra desigual allí por Chatulul, y una vez que derrotaron, dicen, siempre se tiraron hacia la montaña porque ya se averiguaron que más arriba estaba el reino de Kumarcaj, estaba Saculeo, etcétera, etcétera, y a seguir destruyendo y a seguir avanzando en sus apuestas. De eso estamos hablando hoy, porque nos interesa hablar de esas historias inconclusas. Estamos con Mario Sosa. Voy a grabar, ya que terminé de hablar yo, voy a grabar esta transmisión. Vamos a tener entonces contenidos también para nuestros espacios en diferido. Estamos con Mario Sosa. Hablaremos sobre territorios en disputa, territorios en reconstrucción en el marco de 1524, 2024, porque como espacio de comunidades en resistencia le apostamos también a dar elementos sobre historias inconclusas, historias postergadas. Mario Sosa, por favor, saluda a la audiencia. Estamos en vivo. Muy buenos días. Buenos días, Juvenal. Pues es como siempre un gusto estar en Radio Victoria y en estos espacios, obviamente, en donde compartimos el interés por abordar, por tratar, por problematizar temas de interés para los pueblos, para los sectores populares, etcétera, ¿no? Muchas Muy bien. gracias por la invitación. No, pues Mario, nosotros somos los agradecidos porque siempre estás dispuesto y esa actitud es lo que valoramos. Muchas gracias, muy a pesar que todavía aquí está, todavía no termina la luz, hacerle la guerra y vencer a la oscuridad, todavía no amanece, pero ahí estamos. Mario, entremos de lleno. Hemos revisado tu documento, un libro que escribiste con la Landívar sobre territorialidad. Cuéntanos, qué tenemos que entender por territorios y qué elementos tendría que tener ese territorio para poder saber que estamos hablando de territorios? Por ahí empezamos. Bueno, para empezar, decir que el territorio es ese espacio colectivo y común donde existimos, donde vivimos, donde nos reproducimos en nuestra vitalidad, en nuestra esencia como sujetos colectivos, como comunidades, como pueblos. E indudablemente siendo así un espacio vital, obviamente lo hemos venido
nos lo hemos venido apropiando, diríamos, lo hemos venido construyendo históricamente, ¿verdad? Como comunidades, como pueblos, como sociedades. Y en ese sentido, entonces, es un espacio que obviamente implica el haber venido construyendo también una idea del territorio. Cada pueblo, cada comunidad tendrá su propia idea del territorio. Lo que nos dicen, por ejemplo, los pueblos indígenas es que en términos generales, ellos ven el territorio, los pueblos indígenas, como esa relación, esa construcción íntima entre seres humanos con la naturaleza, ¿verdad? Con ese espacio, con todo lo que existe en ese espacio, ¿verdad? Que obviamente no solo es naturaleza viva, muerta, entre comillas, ¿verdad? Y los seres humanos, indudablemente, sino también esas conexiones que el mismo ser humano piensa, siente, vive, no solo desde sus procesos productivos, sino también desde sus dinámicas cosmogónicas, ¿verdad? Cuando pensamos en las ceremonias que realizan las comunidades y los pueblos indígenas, no podemos sino pensar efectivamente que los pueblos indígenas cuando están en un lugar sagrado están desplegando o teniendo una relación entre los mismos seres humanos con la naturaleza y con el cosmos, ¿verdad? Esto es un elemento importante porque a veces pensamos el territorio simplemente como un espacio donde hay recursos como lo ven, por ejemplo, las empresas extractivas, ¿verdad? Como lo ven las empresas capitalistas. Entonces, el ser humano es eso, ¿verdad? Un espacio, reitero, de apropiación, de construcción, que además diríamos, multidimensional, ¿verdad? Porque nos apropiamos del espacio, construimos el espacio, pensamos el espacio desde lo productivo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando efectivamente es en ese territorio donde desarrollamos actividades productivas como la agricultura, como la producción campesina, que obviamente son esenciales para nuestra reproducción y sobrevivencia, ¿verdad? Pero indudablemente el territorio también es una construcción política, es una construcción social, cultural en estricto sentido también, ¿verdad? Y digo política porque indudablemente sobre el territorio y con relación al territorio, todo pueblo, toda comunidad tiene normas, ¿verdad? Que aplica. Pensemos, por ejemplo, en la manera en la que los pueblos administran sus bosques comunales, sus tierras comunes, ¿verdad? Ahí que hay, además de normas, ¿verdad? Hay instancias que administran esas tierras comunes, ¿verdad? Y esas instancias que administran esas tierras comunes generalmente son o están vinculadas a las formas de autoridad, ¿verdad? A las formas de gobierno de cada comunidad y de cada pueblo. Pero indudablemente el territorio no es simplemente un espacio bonito de apropiación idílica, ¿verdad? El espacio es indudable, o mejor dicho, el territorio es un espacio siempre en disputa, ¿verdad? Y si pensamos en un contexto como el guatemalteco, indudablemente observamos cómo el territorio y sus potencias, sus bienes, sus energías, sus recursos son permanentemente objeto de disputa. ¿Entre quiénes? Entre los pueblos que han existido ahí de manera permanente e histórica frente a otro tipo de sujetos, otro tipo de intereses que busca constantemente despojarle del territorio a esos pueblos y comunidades o despojarles de elementos del territorio de esos pueblos y comunidades, como sucede, por ejemplo, con la minería, con los proyectos hidroeléctricos impuestos, etcétera, ¿no? Que es lo que principalmente observamos hoy, o cuando se expande una finca, ¿verdad? Un ingenio, un latifundio que busca ampliar la producción de palma, de caña, etcétera, a costa de despojar de esos territorios a familias, a comunidades enteras, a los pueblos, ¿verdad? Que los desplaza, que los desvincula de manera generalmente utilizando la represión, la amenaza, etcétera, de sus territorios históricos de vida, de existencia, ¿verdad? De reproducción vital. Muchas gracias Mario Sosa y también gracias a nuestros amigos del TikTok, a quien donde estamos transmitiendo y gracias por seguirnos. Estamos conversando sobre territorios en reconstrucción, territorios en disputa, en el marco de 1524-2024, 500 años que estamos
haciendo memoria de la llegada de los europeos por estas tierras que se llama Guatemala, el mundo de diferentes pueblos. Amigas y amigos, el tema territorio, si a usted no le llega, digamos, a calar en plural, ocurre que hasta hace como 30 años atrás, exclusivamente el término territorio tenían que hablar y era exclusividad de los estados, ¿sí? Y así por lo menos las Naciones Unidas lo decía. Pero a partir de hace 30 años atrás, ¿no? Convenio 169 y otros elementos jurídicos, ya se reconoce la posibilidad de que los pueblos también puedan hablar de territorios. Y en ese sentido, hay un concepto nuevo, y eso que está diciendo Mario viene justamente de ese aporte, de esas reflexiones en proceso de territorios desde los pueblos. Y territorio, como muy bien lo dice Mario, se escribe con B de vida. Mario, continuemos entonces esta tertulia, la segunda parte. Te planteaba también, ya aprovechando ahora esto, lo decías en base a, lo que, a la investigación que hiciste, yo te mencionaba el libro que habías escrito. Ahora, aprovechando que estás en la pantalla y sabiendo que también sos antropólogo de formación, si tuvieras que identificar dos, tres momentos importantes en este arco histórico que te menciono, que estamos mencionando de los 500 años, que hayan reconfigurado o sean significativos para la cuestión de los territorios para estos pueblos, ¿cuáles serían esos momentos que incluso lo hayan reconfigurado la antropología misma de las personas? Bueno, en dos sentidos, ¿verdad? Respondería Juvenal. Por un lado, tenemos que recuperar incluso eso que ha venido asumiendo una serie de organizaciones y de liderazgos y de científicos también indígenas o mayas, ¿verdad? Que es hablar de distintos momentos de despojo, que estos obviamente, estos momentos han tenido un impacto sobre esos espacios vitales de los pueblos, donde viven los pueblos indígenas, ¿verdad? Pues indudablemente no estamos negando la historia anterior, por supuesto, sino simplemente ubicando en esa historia de 500 años estos momentos, ¿verdad? Y un primer momento indudablemente la invasión, ¿verdad? La invasión por parte de ese imperio español que vino efectivamente a despojar a todos los pueblos de sus territorios históricos de existencia, de vida y de reproducción como tales, ¿verdad? Fue una invasión que efectivamente con base en las armas, o como se suele decir figurativamente, con la espada quizá en la mano derecha y con la cruz en la mano izquierda, vinieron a apropiarse, ¿verdad? De todos estos territorios y a despojárselos a los pueblos indígenas, inicialmente con el supuesto propósito de que iban a extraer riquezas minerales, metales, etcétera, de interés en ese momento, ¿verdad? Pero al no lograr esto, al menos en estos territorios de esta región, principalmente de Mesoamérica, lo que vieron fue una posibilidad de apropiarse de los recursos que podía proveerles este territorio. Y efectivamente entonces lo que hacen es implantar, diríamos, un nuevo modo de producción en donde obligaron y esclavizaron o semiesclavizaron a las poblaciones indígenas para que trabajaran en función de esos procesos productivos y de producir esas mercancías que interesaban al imperio español, de tal manera que incluso concentraron a los pueblos indígenas, establecieron una especie de apartheid, digamos, como el padecido por los judíos en el imperio nazi, perdón, en el contexto de dominio nazi, o como el que viven actualmente el pueblo palestino, ¿verdad? Ahora, contradictoriamente, un apartheid implantado por el Estado judío, ¿verdad? Entonces instalaron lo que se conoce como los pueblos de indios, ¿verdad? Que eran espacios de concentración de las poblaciones indígenas para cobrarles el tributo, para obligarlos a trabajar como semiesclavos, ¿verdad? En las plantaciones de los españoles y después de los criollos. Y por supuesto para extraerles toda aquella riqueza que pudieron. Entonces tenemos ahí un momento muy importante que es el momento de la invasión que vino a reconfigurar indudablemente porque despojó en esencia los territorios de los pueblos indígenas. Un segundo momento podríamos situarlo como la reforma liberal, ¿verdad? En ese momento en donde
hubo cambios a nivel del capitalismo hasta cierto punto incipiente que hizo que en el marco de que Guatemala seguía siendo proveedor de materias primas, de fuerza de trabajo barata y semiesclava, ¿verdad? Para producir aquello que le interesaba, por ejemplo, al mercado europeo, se vino a imponer el café y el café implicó que desde ese gobierno de la reforma liberal que se le denomina, encabezado por Rufino Barrios, se efectuara un nuevo despojo de las tierras, ¿verdad? Que venían siendo utilizadas por los pueblos indígenas para su reproducción vital. Luego encontramos la etapa de la contrainsurgencia, de la guerra genocida, ¿verdad? Que fue una etapa nuevamente de despojo de tierras por parte de militares, por parte de oligarcas también, que en ese contexto ampliaron las extensiones de sus tierras, legal e ilegalmente, principalmente ilegalmente, ampliaron sus propiedades, sus latifundios, ¿verdad? Y una nueva etapa de despojo es lo que empezamos a observar a partir principalmente o más definidamente a inicios del siglo XXI, que consiste en la imposición e implantación de esto que llamamos proyectos extractivos, proyectos de muerte, ¿verdad? Minerías, proyectos hidroeléctricos, expansión de monocultivos, etcétera, que nuevamente, ¿verdad? Está significando, ha significado y significa un nuevo momento de despojo de las tierras y los territorios para los pueblos indígenas. Obviamente estamos marcando momentos, ¿verdad? Pero el despojo hacia los pueblos indígenas ha sido una constante histórica. Adicionalmente a esto, tenemos que agregar rápidamente, Juvenal, el hecho de las distintas políticas del régimen colonial y posteriormente del régimen republicano, que fueron definiendo fronteras, ¿verdad? No solo con relación a otros estados, a otros pueblos, sino adicionalmente a eso, el hecho de que fueron delimitando a partir de sus propios criterios impuestos nuevamente hacia los pueblos indígenas, delimitaciones político-territoriales, ¿verdad? Los municipios, los departamentos, las regiones, que entre otras cosas, en ese marco observamos cómo los pueblos indígenas, los territorios donde viven los pueblos indígenas simplemente fueron fragmentados y divididos. Se fragmentó a los mismos pueblos indígenas al imponerle esas fronteras de departamentos, esas delimitaciones político-territoriales de departamentos, ¿verdad? Obviamente hay muchos elementos que podríamos abordar al respecto, Juvenal, ¿verdad? Por ejemplo, la misma fragmentación de la región maya, en tanto hubo esas élites, no solo coloniales, sino posteriormente criollas, que definieron también fronteras y se disputaron los territorios de esta región y que fragmentaron también a los pueblos indígenas. En nuestro contexto, el pueblo Chuc quedó eh, eh, partido, para decirlo entre comillas, entre el territorio mexicano y el territorio guatemalteco, por ejemplo, ¿verdad? Pero los pueblos mayas igualmente, ¿verdad? Quedaron fragmentados en dos estados también, ¿verdad? El estado mexicano y el estado guatemalteco. En la historia entonces es un proceso de despojo, de fragmentación, de división impuesta de los territorios por sobre esas territorialidades de apropiación histórica de los propios pueblos originarios o indígenas que han vivido históricamente en esta región, por ejemplo. Gracias, Mario Sosa. Estamos conversando con el investigador Mario Sosa, que maneja la cuestión de los territorios, pero también es un investigador, es un profesor que está bastante cercano a los pueblos, lo hemos visto fuera del asfalto, abordando esta cuestión de territorios, territorialidades en construcción, en restitución, en recomposición, en el marco de 524 a 2024. Quería reiterarles que en este espacio, a la vez pasada indicamos, aprovechando las palabras de Mario, aquí no hablamos de conquista, conquiro, aquí hablamos de invasión. Conquistar significa como lo que se va, como lo que muchos simbólicamente van a hacer hoy, intentar conseguir la aceptación sentimental y del pensamiento incluso de la pareja. Aquí no hubo consentimiento, aquí hubo violencia, aquí hay violación. El otro elemento es que indicábamos también cuando hablábamos con María Jacinta, era la cuestión de
em, los prejuicios que se establecen. Se dice que se dejaron invadir, conquistar porque los indios eran traicioneros y que los caciqueles y que los comarcas. Falso. Eso es parte de las dinámicas y de la historia, que haya alianzas o no, o va a ocurrir. Pero cuando a usted le repiten eso de que los caciqueles fueron los que ayudaron a vencer para que los españoles se impongan, lo que están queriendo hacer es retirarle la responsabilidad histórica a los verdaderos verdugos y cargárselo a las víctimas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de corporizar incluso el delito en las víctimas. Es decir, que las víctimas siempre van a ser los responsables y ahí se va construyendo la categoría ideológicamente pensada del indio, que el indio siempre va a ser traicionero. Eso hay que superarlo. No es verdad que había traición, no es verdad que había malicia necesariamente per se en los pueblos. En los pueblos había y hay apertura, hay hospitalidad. Y somos producto del encuentro, producto de la hospitalidad. Y si no hubiese sido así, no hubiese ocurrido esto de abrirse al mundo extraño y externo, simplemente porque sí. Llegaron los primeros barbudos hacia la Española, aquella isla de Haití, República Dominicana, y se quedaron allí porque los pueblos les abrieron las puertas y mis abuelos me enseñaron la hospitalidad. Por lo tanto, no te creas esa idea de que los indios necesariamente son traicioneros y por lo tanto hay que tener cuidado porque te están escondiéndote algo detrás. Falso. Olvidemos eso. Estamos hablando entonces sobre territorio y territorialidad con Mario Sosa. Mario, son las 6:24. Gracias a nuestros amigos que nos están siguiendo por TikTok y también por las redes sociales de Facebook y los que nos van a seguir también por YouTube. Esta es una transmisión que hacemos porque queremos ser sensibles con nuestra historia inconclusa. La otra cuestión, Mario, ya saliendo casi con esta entrevista, con esta pregunta para ir cerrando, es hacia dónde va la lucha, el horizonte, la proyección de los territorios para los pueblos y también para Guatemala. Se habla ya cada vez más de territorio, territorio, aunque no necesariamente se le da la carga política que se requiere para ello. Muchas veces el término territorio todavía sigue siendo como en el marco del culturalismo, en el sentido de que, pues sí, territorio, pero en la medida en que se suene bonito, digamos, para el relato, ¿no? Incluso, podríamos decir, de la industria folclórica del turismo. Pero ¿hacia dónde va esto de los territorios? ¿Será que efectivamente lo que tú decías, vamos a poder, no sé si reconstruir o por lo menos reconfigurar los límites de los estados-naciones? Por ejemplo, lo que tú decías es totalmente cierto. ¿Con qué derecho han partido como si fuese queso al pueblo maya, a los pueblos mayas? No, no sé si existe eso, pero eso, hablábamos también en la anterior conversada, de a partir del 96 viene esta idea, pero decíamos que hay que ir asumiéndolo eso, ¿no? Que somos parte de una identidad, digamos, un tanto que compartimos raíces, que sería maya. ¿Con qué derecho lo han partido en Honduras, hacia Belice, hacia México, hacia Guatemala? ¿Con qué derecho han partido a los andinos, a los aymaras, por ejemplo, a las repúblicas de a Chile, o sea, en este caso sería Bolivia, Perú y Chile? ¿Con qué derecho? O lo que decías el pueblo Chuc o el pueblo Mam o el pueblo K'achí, ¿no? Belice y Guatemala. ¿Hacia dónde va cómo lo ves tú? ¿Hacia dónde vamos ahí con esto de los territorios? ¿O será que nos vamos a pagar con esto de, bueno, aceptemos mejor lo que está establecido ya por la colonia y los colonizadores y miremos a ver qué migajas nos caen? Porque también eso podría ser el otro riesgo, ¿no? Nos quieren dar un espacio, no sé, en gobernación, en municipios y en ventanillas del Estado central y ahí nos acomodamos y nos contentamos, ¿no? ¿Cómo lo ves esto, Mario? Efectivamente, Juvenal, quizás lo que habría que decir rápidamente es que estos distintos momentos y estos 500 años de despojo y opresión que han padecido los pueblos indígenas han sido al mismo tiempo momentos y 500 años de resistencia, ¿verdad? De resistencia en defensa efectivamente de sus bienes comunes, de sus tierras, de sus territorios, entre otro conjunto de elementos, por supuesto, ¿verdad? Y efectivamente lo que vemos hoy en día, situando quizá los inicios de este siglo XXI, es una resistencia frente a esos proyectos de muerte y de despojo, esos proyectos extractivos que han implementado una serie de dinámicas y de políticas para gestar un nuevo despojo, ¿verdad?
desde compra engañosa de tierras hasta amenazas, asesinatos, eh, eh, movimiento de mojones, prácticas ilegales en el registro de propiedad para gestar títulos que a nombre de oligarcas o de empresas, ¿verdad? Despojándole de la tierra a las familias, a las comunidades, etcétera. Pero ha habido una resistencia permanente, ¿verdad? Y esa resistencia ha implicado que en este inicio del siglo XXI estemos ante una nueva etapa también en relación con esa resistencia, que ha tenido múltiples expresiones, ¿verdad? Nos recordaremos de las más de 90 o algunos hablan más de 100 consultas comunitarias que han realizado principalmente comunidades y pueblos indígenas para decidir si están de acuerdo o no con esos proyectos extractivos en defensa de su territorio. Ya no pensado simplemente como las tierras comunes, el bosque común, sino como un territorio más amplio en el entendido de que si puede haber una minería a 10 kilómetros, pero si esa empresa minera, ese proyecto minero está contaminando el agua, indudablemente va a contaminar el agua de la cual nos estamos surtiendo como pueblos y que nos resulta indudablemente vital para nuestra sobrevivencia, ¿verdad? Por el otro lado, en ese marco de resistencia, indudablemente ha habido una especie eh, de replanteamiento también de lo que significa el territorio para los pueblos indígenas, o quizá una recuperación de lo que siempre se ha entendido, pero que hoy se ha potenciado en esa idea de que el territorio es un espacio más allá del municipio, más allá del departamento inclusive, ¿verdad? Entonces hay una búsqueda de defender el territorio en todas sus escalas, diríamos, y en todas sus dimensiones, ¿verdad? Como lo que decía anteriormente, su dimensión económica, que tiene que ver con lo productivo, etcétera, la dimensión social, cultural y política del territorio. Y en ese marco, entonces, se han venido también fortaleciendo las formas de autoridad, ¿verdad? Las formas de organización, de autoridad y representación política y las estrategias que han desplegado los pueblos indígenas. Lo que debemos decir es que en buena medida esas luchas de resistencia muchas veces se han quedado fragmentadas, ubicadas en el territorio específico, ¿verdad? A veces en el municipio, pero también han tenido expresiones muy interesantes. A partir, por ejemplo, de investigaciones históricas, de recuperación de documentos, incluso coloniales, hay pueblos que han venido y han logrado recuperar, incluso por vía legal, sus tierras, ¿verdad? Y cuando hablo de sus tierras, estamos hablando eh, de extensiones de tierra importante que han logrado recuperarla de las manos o de los gobiernos municipales como representación del Estado o de finqueros inclusive, ¿verdad? Esto digamos que está todavía en proceso inclusive, de tal manera que no podemos decir los pueblos indígenas ya recuperaron sus territorios ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero hay un proceso de resistencia y hay algunos logros y luchas importantes en ese sentido, ¿verdad? Es indudable que los pueblos están ante un dilema, ¿verdad? Porque mientras el Estado guatemalteco, las oligarquías, las expresiones del capitalismo siguen en una práctica de pretender o de despojar de manera concreta de sus territorios a los pueblos indígenas vienen impulsando luchas de resistencia frente a ello de manera importante que han implicado fortalecer también sus formas de gobierno sobre el territorio. De hecho, diríamos, hemos venido observando algunos avances en materia de autogobierno, ¿verdad? De autonomía, de hecho, ¿verdad? En la medida en que un pueblo garantiza la gobernabilidad, por decidirlo con ese término, de sus bosques comunales, de sus tierras comunales, estamos observando ahí una forma de gobierno, ¿verdad? Que no permite que el Estado, no permite que el capital, no permite que la oligarquía o la burguesía se apropie del mismo. Mantiene el pueblo su gobernanza sobre ese espacio vital de reproducción, ¿verdad? Sin embargo, algunos plantean y algunos planteamos, ¿verdad?, la necesidad de ir más allá, pensar en una transformación del Estado que efectivamente reconozca las autonomías de los pueblos indígenas y que como parte de ello reconozca las normas, los procedimientos de administración, las formas de gobierno propias de los pueblos indígenas sobre sus territorios, lo cual no implica
que se va a fragmentar el Estado. No, 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 estamos hablando de un régimen de autonomía en el marco de un Estado, pero transformado quizá a partir de esa idea que se ha venido planteando del Estado plurinacional. Pero ¿dónde está el dilema? El dilema está en que los pueblos también tienen expresiones de sus poblaciones o a veces de sus mismas autoridades en defensa del Estado establecido, ¿verdad? Lo que vimos en la coyuntura actual, que era una lucha necesaria, obviamente, ¿verdad? Para impedir que el pacto de corruptos se consolidara en el control del Estado, pero al mismo tiempo significó defender esta democracia que en una perspectiva, que en la actualidad o que en perspectiva histórica ha sido ese régimen democrático, entre comillas, ese Estado, el que ha venido operativizando también la imposición de esas territorialidades ajenas a los pueblos indígenas y que ha venido facilitando también estos procesos de despojo de las tierras y los territorios que han venido padeciendo los pueblos indígenas. Entonces, es un dilema que obviamente logramos observar a lo largo de la historia reciente y en este momento que de alguna manera esperemos que los pueblos indígenas lo estén reflexionando, ¿verdad? Sobre su significado de cara a avanzar en el ejercicio de sus derechos, porque como bien decías, Juvenal, en este momento histórico se reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a su territorio, ¿verdad? Y reitero, esto no significa que necesariamente se va a fragmentar el Estado. De hecho, los pueblos indígenas en Guatemala no están planteando una política y una estrategia secesionista, ¿verdad? Para gestar nuevos estados. No, no, no. Están exigiendo sus derechos en el contexto del Estado. Obviamente también están proponiendo transformaciones del Estado mismo, ¿verdad? Pero lo están haciendo en el marco, diríamos, de lo establecido. No están planteándose, reitero, ¿verdad? Fragmentar esto que se suele llamar el Estado Nacional, ¿verdad? Perdón, el territorio y el Estado Nacional, o el Estado-Nación. Por supuesto que sí, estamos conversando y concluyendo de esta manera este abordaje con Mario Sosa sobre territorios y territorialidades en disputa, en reconstrucción, en el marco de esto que hemos denominado 500 años, 1524, cuando los españoles, encabezados por Pedro de Alvarado, entraban hacia Guatemala, y 2024, cuando los pueblos continúan en lo que muy bien instaló en este ciclo Mario: la resistencia, las resistencias creativas, las resistencias transformadoras, ojalá resistencias plurinacionales. Derrotados, más no vencidos, solemos decir en estas tierras. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, amigas y amigos, también por estar con nosotros. Este tema del territorio vamos a seguir abordándolo próximamente, creo que ya en el mes de marzo, con Héctor Díaz Polanco, eso es diputado actual en México, uno de los referentes en el tema de territorios, y también con Marilia Clos de Brasil. Vamos a seguir abordando estos y otros temas. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Mario. Feliz día y también feliz día de lo que llaman el cariño o la amistad. Chao, chao.